Después de darle mi almuerzo a una gitana en el parque, ya me marchaba cuando su hija me alcanzó y me susurró algo. Mamá me pidió que te dijera, ¿quieres vivir? Mañana por la mañana, no salgas de casa la primera. Tu marido es un impostor. No le di importancia, pero a la mañana siguiente fingí que me había ido y eché un vistazo a la habitación. Sofía salió apresuradamente de la oficina, apretando contra su pecho la bolsa térmica con el almuerzo. El aire primaveral era fresco, casi vibrante, y el sol se abría paso a través de las nubes dispersas, prometiendo un calor genuino. Después de un frío que se había prolongado demasiado, caminaba a paso ligero por el sendero familiar hacia el Parque de El Retiro, que desde hacía mucho tiempo se había convertido en su refugio del ajetreo de la oficina. Tenía 38 años y durante los últimos 5 había dirigido una pequeña, pero exitosa empresa de consultoría. El trabajo le exigía mucho, pero Sofía estaba acostumbrada a salir adelante. Lo único que se permitía era una hora de descanso para almorzar en el parque, lejos de las llamadas telefónicas y las reuniones interminables. Hoy había traído comida casera, un filete de pollo con ensalada fresca y una manzana. Lo había preparado ella misma por la mañana, mientras Javier todavía dormía. Últimamente su marido se levantaba tarde, con la excusa de que su proyecto podía gestionarse a distancia con un horario flexible. A Sofía no le importaba. Llevaban casados solo 3 años y le gustaba que cada uno tuviera su propio espacio. Se desvió hacia su banco favorito, bajo la sombra de un viejo castaño de India. Allí reinaba la tranquilidad, lejos de las zonas de juego infantiles y los grupos ruidosos. Sofía se acomodó, abrió su tupper y respiró hondo. El olor de la comida casera siempre la calmaba. Justo cuando levantaba el tenedor, percibió por el rabillo del ojo una figura que se acercaba lentamente por el sendero. Una mujer mayor con una larga falda de flores y una chaqueta gastada, caminaba con paso inseguro, apoyándose en un bastón. Su rostro estaba surcado de arrugas y su pelo canoso, recogido en un moño descuidado. La mujer se detuvo a pocos pasos del banco y Sofía lo supo de inmediato. Era una gitana. Ya abría la boca para negarse educadamente como solía hacer en esos casos, pero la mujer habló de forma inesperada. Hija, no te asustes, no te pido nada. Es que las piernas ya no me responden, solo me sentaré un momento a tu lado. Su voz era ronca, pero tenía un matiz cálido. Sofía se quedó desconcertada. Normalmente las gitanas empezaban directamente por leer la buenaventura o pedir dinero, pero esta solo parecía querer descansar. Siéntese, por supuesto, respondió, haciéndole un sitio en el banco. La mujer se dejó caer pesadamente a su lado, colocó el bastón entre sus rodillas y cerró los ojos. Durante varios minutos permanecieron en silencio. Sofía siguió comiendo, observando de reojo a su vecina. El rostro de la anciana parecía exhausto, con profundas ojeras bajo los ojos. Hace mucho que no como, dijo de repente la mujer, sin abrir los ojos. Desde esta mañana no he probado bocado. Sofía se detuvo. Miró su tupper, luego a la anciana. Algo dentro de ella se conmovió. Quizás era una estupidez, quizás era ingenuo, pero no podía comer tranquilamente sabiendo que alguien a su lado estaba pasando hambre. Tome, dijo extendiéndole el recipiente con la comida. Hoy no tengo mucha hambre y es una pena tirarlo. La anciana abrió los ojos. Eran sorprendentemente claros, casi negros, con un brillo especial. Miró a Sofía con una mirada larga y escrutadora, luego a la comida. ¿De verdad me lo das? Su voz sonaba incrédula. De verdad, que le aproveche. La mujer tomó el recipiente con manos temblorosas y comenzó a comer. Primero despacio, luego con más avidez. Sofía apartó la vista para no incomodarla. Sacó la manzana y empezó a darle pequeños mordiscos. Con eso le bastaría, realmente no tenía mucho apetito. Gracias, hija, dijo la anciana unos 5 minutos después, limpiándose la boca con el borde de la falda. Ya no se encuentra gente buena. Todos pasan de largo, miran para otro lado. Pero tú has compartido. Has compartido lo último que tenías. No era lo último, se avergonzó Sofía. Tengo la nevera llena en casa. No hablo de la comida, la mujer negó con la cabeza. Hablo del corazón. Tienes un buen corazón, lo veo. Lo único que me da pena es... Se interrumpió y algo alarmante brilló en sus ojos. ¿Qué le da pena? Preguntó Sofía sin pensar. Nada, nada. La anciana agitó las manos. Ya soy vieja, veo cosas donde no las hay. Gracias de nuevo. Me voy ya. Con dificultad se levantó apoyándose en el bastón, le devolvió el tupper vacío y se alejó lentamente por el sendero. Sofía la siguió con la mirada y luego consultó su reloj. La hora del almuerzo estaba terminando. Era hora de volver a la oficina. Recogió sus cosas, metió el tupper en la bolsa y se dirigió hacia la salida del parque. Sus pensamientos ya se habían centrado en las tareas de la tarde. Tenía que llamar a unos socios, revisar un contrato y firmar unas facturas. Estaba casi en la puerta del parque cuando oyó tras ella el sonido apresurado de unos pasos. Espere, señora, espere. Se dio la vuelta.
Hacia ella corría una joven de unos 20 años, con vaqueros y una chaqueta ligera, su largo pelo oscuro ondeando al viento. Por sus rasgos era evidente que era la hija de la gitana, los mismos ojos negros, la misma forma del rostro. ¿Usted le dio comida a esa mujer?, preguntó la joven sin aliento, al alcanzar a Sofía. Sí, ¿por qué? La joven miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie los oía, luego se acercó más y bajó la voz hasta casi un susurro. Mamá me pidió que le diera un mensaje. Ella a veces siente cosas. No siempre, pero a veces sí. Y cuando usted le dio la comida, sintió algo sobre usted. Sofía se puso en guardia. Ya está, pensó. Ahora empezará con que me lee el futuro, me quita un mal de ojo, y que le pague por la predicción. Ya abría la boca para negarse amablemente, pero la joven continuó sin darle tiempo a decir nada. Mamá dijo que se lo repitiera palabra por palabra. Si quieres vivir, mañana por la mañana, no salgas de casa la primera. Tu marido es un impostor. Sofía se quedó atónita. Esperaba cualquier cosa, menos eso. ¿Qué? ¿Qué marido? ¿De qué está hablando? No lo sé, la joven se encogió de hombros. Mamá solo dijo que se lo dijera, que es muy importante. Mañana por la mañana, no salga de casa la primera. Finja que se ha ido, pero quédese, y lo entenderá todo. Dijo, su marido no es quien dice ser. Mire, Sofía negó con la cabeza, yo no creo en estas cosas. Gracias a su madre por la preocupación, pero esto es un disparate. Mamá me pidió que le dijera también, insistió la joven, que ella siente cosas muy pocas veces, pero cuando las siente siempre es verdad. Dice que hay un peligro a su alrededor, un peligro mañana por la mañana. Solo compruébelo, ¿qué le cuesta? Quédese en casa media hora más y observe. Mañana por la mañana tengo una reunión importante, objetó Sofía, sintiéndose estúpida por seguir con esa conversación. No puedo simplemente. Entonces finja que se va, insistió la chica. De un portazo, pero vuelva a entrar en silencio. Mamá dice, si no lo hace se arrepentirá mucho. Ella vio algo malo a su alrededor. Sofía miró a la joven a los ojos. No parecía una loca ni una estafadora. En su mirada había una preocupación sincera, casi una súplica. Está bien, dijo Sofía, sorprendiéndose a sí misma. De acuerdo, lo pensaré. Gracias. No, no lo pensará, negó la joven con la cabeza. Ahora se irá y se olvidará. Todos hacen lo mismo. Pero mamá me pidió que le dijera que es una cuestión de vida o muerte. Su bondad la salvó a ella hoy. Ahora ella quiere salvarla a usted. Con estas palabras, se dio la vuelta y se alejó rápidamente sin mirar atrás. Sofía se quedó en la entrada del parque, siguiéndola con la mirada hasta que su figura desapareció tras una curva del sendero. Sacudió la cabeza, intentando disipar el extraño aturdimiento. Una completa tontería, se dijo a sí misma. Cuentos de gitanos. Javier, un impostor. Su marido con el que llevaba 3 años. El hombre que conocía, que amaba, en quien confiaba. Sofía se dirigió a la oficina, pero las palabras de la joven daban vueltas en su cabeza, impidiéndole concentrarse. No salgas de casa la primera. Tu marido es un impostor. Una cuestión de vida o muerte. El resto de la jornada laboral transcurrió como en una neblina. Respondía mecánicamente a los correos, asentía en las reuniones, firmaba documentos, pero su mente estaba en otra parte. Intentaba recordar cualquier cosa extraña en el comportamiento de Javier últimamente. Nada especial. Trabajaba desde casa, a veces iba a reuniones con cliente. Por las noches cenaban juntos, comentaban las noticias, veían película. Una vida matrimonial normal. Quizás en los últimos meses se había vuelto un poco más reservado, contaba menos sobre su trabajo, pero Sofía lo atribuía al cansancio. Tenía un proyecto complicado de desarrollo de software. A menudo se quedaba hasta tarde frente al ordenador. Un impostor. ¡Qué ridiculez! Javier García López, 35 años, programador, autónomo. Se habían conocido en una conferencia de negocios hacía 3 años y medio. Él se le acercó durante la pausa para el café. Charlaron, intercambiaron números de teléfono. Luego vinieron las citas, un viaje a la costa, la petición de mano. La boda fue modesta, solo con los amigos más cercanos. Javier no tenía padres, decía que habían muerto en un accidente de coche cuando él tenía 20 años. Vivía entonces en un piso de alquiler y tras la boda, se mudó con Sofía a su piso de 3 habitaciones en el centro de Madrid. El piso estaba a nombre de Sofía. Lo había comprado antes de conocer a Javier con el dinero de la venta del negocio de sus padres tras su muerte. Era su fortaleza, su logro. Javier nunca había mostrado interés en él, nunca le había pedido que pusiera una parte a su nombre. Era delicado en ese aspecto. O quizás no era delicadeza, cruzó por su mente un pensamiento traicionero. Quizás solo estaba esperando el momento oportuno. Sofía sacudió la cabeza con enfado. ¿En qué estaba pensando? Era una paranoia. Una gitana le había dicho 4 cosas y ahora se estaba comiendo la cabeza por nada.
A las 6 de la tarde recogió sus cosas y se fue a casa. De camino paró en el supermercado y compró ingredientes para la cena. A Javier le encantaba su pasta con marisco. Decidió preparar precisamente eso. Tenía que distraerse de alguna manera de esos pensamientos absurdos. En casa Javier estaba en el despacho frente al ordenador, tecleando concentrado. Al oírla entrar, se giró y sonrió. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día?» «Normal», respondió Sofía, intentando que su voz sonara natural. «Un poco cansada. ¿Vas a cenar?» «Claro. ¿Qué vas a preparar?» «Pasta con marisco». «Oh, genial. Termino este módulo y estoy contigo». Pasó a la cocina, sacó los ingredientes y empezó a cocinar. Sus manos realizaban las tareas habituales de forma automática, pero su cabeza seguía dándole vueltas a los acontecimientos del día. La joven del parque, su insistencia, el miedo en sus ojos, una cuestión de vida o muerte. La cena transcurrió como de costumbre. Javier hablaba de su proyecto, se quejaba de un cliente que cambiaba constantemente los requisitos técnicos. Sofía escuchaba a medias, asentía, hacía preguntas. Todo era absolutamente normal. Su marido era el de siempre, tranquilo, un poco cansado, atento. Después de cenar, vieron un capítulo de una serie. Luego Sofía se fue a la ducha. Bajo el chorro de agua caliente tomó una decisión definitiva. Mañana por la mañana iría a trabajar como siempre. Nada de comprobaciones, nada de tonterías. Todo eran cuentos de gitanos. Un intento de asustar a una mujer crédula. Quizás incluso una estafa. Ahora volverían y le dirían que tenía que pagar para que le quitaran un mal de ojo o alguna otra estupidez. Pero cuando se metió en la cama junto a Javier, que ya dormía, el sueño no venía. Se quedó mirando la oscuridad, escuchando su respiración acompasada. Y cuanto más tiempo pasaba, más dudas se instalaban en su mente. ¿Y si había algo de verdad en las palabras de la anciana? ¿Y si realmente había sentido algo? ¿Qué le costaba a ella, a Sofía, comprobarlo? Llegar media hora tarde al trabajo no era una catástrofe. La reunión se podía posponer. Alrededor de las 3 de la madrugada, tomó una decisión. Lo comprobaría, solo para asegurarse de que todo era una tontería y no volver a dar rienda suelta a pensamientos similares. Fingiría que se iba a trabajar, pero se quedaría y observaría qué hacía Javier cuando estuviera solo. Con ese pensamiento finalmente se durmió. El despertador sonó a las 7 de la mañana como de costumbre. Sofía se desperezó, lo apagó y salió con cuidado de debajo del edredón, intentando no despertar a Javier. Él murmuró algo en sueños, se giró hacia el otro lado y se quedó quieto. Ella se quedó un momento de pie, mirando su rostro dormido. Un rostro normal, familiar hasta el más mínimo detalle. ¿De verdad iba a espiarlo? En el baño se lavó la cara con agua fría, tratando de ahuyentar los restos de sueño y las dudas. Se miró al espejo, tenía ojeras. Había dormido mal. Se maquilló rápidamente y se vistió con un traje de chaqueta, como siempre para ir a trabajar. Todo debía parecer absolutamente natural. En la cocina, se sirvió un café y preparó un par de tostadas. Se comió una y envolvió la otra en papel de aluminio, simulando que se la llevaba a la oficina. Le temblaban ligeramente las manos. Se sentía como una idiota, pero las palabras de la gitana no la abandonaban. Si quieres vivir, no salgas la primera. A las 7:30, Sofía cogió su bolso, se puso los zapatos y se echó el abrigo por encima. Javier seguía durmiendo. Normalmente se levantaba más tarde, cerca de las 9. Caminó ruidosamente por el pasillo, llegó a la puerta de entrada y giró la llave en la cerradura. «Javier, me voy», gritó hacia el dormitorio, procurando que su voz sonara como siempre. Desde el dormitorio le llegó un murmullo soñoliento como respuesta. Sofía abrió la puerta, salió al rellano y la cerró de un portazo. El sonido retumbó en la escalera. Se quedó inmóvil, escuchando. Silencio. Luego, con cuidado, sacó las llaves y abrió la puerta sin hacer ruido. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se oía en todo el edificio. Se quitó los zapatos, los cogió en la mano y sigilosamente, se deslizó de nuevo al interior del piso. Cerró la puerta sin echar la llave para no hacer ningún ruido. Luego, de puntillas, fue al salón, que estaba pared con el dormitorio. La puerta entre las habitaciones estaba entreabierta. A través de la rendija se veía un trozo del pasillo. Se acomodó en un sillón junto a la ventana, desde donde se veía bien la puerta del dormitorio, y se puso a esperar. Los minutos pasaban con una lentitud exasperante. Sofía miraba el reloj. Las 8, las 8:05, las 8:10. Quizás todo esto era una pérdida de tiempo. Quizás Javier seguiría durmiendo, luego se levantaría, desayunaría y se sentaría a trabajar como de costumbre. A las 8:20 se oyeron ruidos en el dormitorio. Pasos, el crujido de la cama. Sofía se tensó, hundiéndose en el sillón. Javier salió al pasillo en pijama y camiseta, estirándose. Fue a la cocina. Ella oyó cómo se servía agua, cómo abría la nevera. Luego volvió al dormitorio. Sofía apenas respiraba.
Unos minutos más de silencio, y entonces le llegó su voz. Estaba hablando por teléfono con alguien. Hablaba en voz baja, pero en el silencio matutino del piso las palabras se oían con suficiente claridad. Sí, se ha ido, dijo Javier, y en su voz no quedaba ni rastro de la somnolencia de la mañana. Sonaba nítida, profesional. Hace unos 20 minutos. No volverá hasta la noche, tiene reuniones todo el día. Una pausa. Escuchaba a alguien. No habrá problemas, continuó Javier. Te digo que no sospecha nada. Vivimos como dos tortolitos. Confía en mí plenamente. Sofía sintió un escalofrío que le recorría el cuerpo. Sus dedos se aferraron convulsivamente a los reposabrazos del sillón. Se inclinó hacia adelante intentando captar cada palabra. Los documentos están casi listos, continuó Javier. Tu contacto ha hecho un buen trabajo. La falsificación es de primera. Estará todo listo en un par de días. Dije que para el final de la semana, y así será. Otra pausa. Oye, tranquilo, ¿vale? En la voz de Javier apareció una nota de irritación. Todo va según lo previsto. El lunes presentaré la denuncia en Hacienda. No tienen ninguna posibilidad de demostrar nada. Lo tenemos todo pensado. Los papeles demostrarán que ella usaba su empresa para realizar operaciones ficticias, para blanquear dinero. Un fraude de un par de millones. Sofía se tapó la boca con la mano para no gritar. No podía ser verdad. No podía estar pasando. Sí, ya sé que es arriesgado, continuó Javier, paseándose por el dormitorio. Pero no hay otra manera. El piso está a su nombre. Mientras no esté bajo investigación, no se lo puedes quitar. Pero cuando abran una causa penal, correrá a venderlo todo para pagar a los abogados. Y ahí es donde entro yo y le compro el piso. A precio de mercado, todo legal. Soy su marido, ¿no? Es natural que la ayude en una situación difícil. Soltó una risa corta, sin rastro de alegría. Y después, que se las arregle sola. Me divorciaré rápidamente mientras esté en prisión preventiva. Con un poder notarial suyo se podrían hacer muchas cosas. Tú encárgate de tu parte, que en Hacienda todo vaya sobre ruedas, que abran el caso de inmediato. Tu contacto prometió que no habría problemas. Una pausa. Perfecto. Entonces el lunes empezamos. Yo presento la denuncia, como un ciudadano honesto que ha descubierto por casualidad los chanchullos financieros de su mujer. Proporcionaré todos los documentos, luego esperaré un par de semanas y las autoridades se pondrán en marcha. Calculo que en unos 2 meses el caso estará abierto, y a partir de ahí, ella misma se cavará su propia tumba. Empezará a decir que no hizo nada, pero los papeles estarán ahí con sus sellos, sus firmas. Los abogados le sacarán hasta el último céntimo, y el piso y el dinero serán míos. Sofía estaba paralizada. No podía moverse, no podía apartar la vista de la rendija de la puerta. Con mano temblorosa, buscó el móvil en el bolsillo, activó la grabadora de voz y lo colocó en el reposabrazos del sillón, apuntando el micrófono hacia el dormitorio. Ya sé que estás preocupado, decía mientras tanto Javier. Pero piénsalo, llevo 3 años preparando esto. 3 años haciendo el papel de marido enamorado. ¿Crees que me voy a echar atrás ahora? Hemos invertido mucho esfuerzo, mucho tiempo en la preparación. Los documentos están listos. Nuestro contacto en Hacienda está de nuestro lado. Los testigos falsos están encontrados. Está todo atado. Hizo una pausa, escuchando a su interlocutor. Claro, lo dividimos a la mitad, como acordamos. En su voz apareció un tono metálico. ¿Qué te crees, que te voy a dejar tirado? Sin ti no podría haberlo hecho. Lo entiendo. Me ayudaste con los papeles, encontraste a tu contacto en Hacienda y te encargaste de los testigos. A medias y punto. Este piso vale ahora mismo 1 millón de euros, quizás más. Sacaremos 500.000 limpios cada uno. ¿Te parece poco? Otra pausa, luego una risa breve. Eso digo yo. Así que estate quieto, haz tu parte y el lunes lo ponemos en marcha. Y Sofía, pronunció su nombre con una sonrisa despectiva. Que Sofía disfrute de sus últimos días de libertad. Pobrecita, ni se imagina la que se le viene encima. Es tan ingenua, tan tonta. Le contaba cualquier milonga y se la creía. Javi, te quiero. Javi, qué listo eres. 3 años aguantando ese almíbar. Sofía quería gritar, salir corriendo, pegarle, pero seguía sentada, inmóvil, apretando el teléfono. La grabación continuaba. Cada palabra quedaba registrada. Una prueba. Bueno, tengo que ponerme a trabajar, dijo Javier. Hay que mantener las apariencias. Esta noche hablamos y concretamos los detalles. Y prepara el dinero para el de Hacienda, como quedamos. 20.000 en efectivo para que el asunto se mueva rápido. Es tu parte de los gastos. Se despidió y colgó. Sofía lo oyó caminar por el dormitorio, murmurando algo para sí mismo. Luego, de nuevo, el sonido de un número marcándose. Sergio, hola, dijo Javier, ahora con un tono diferente, más relajado. Oye, ¿cómo van esos documentos? ¿Están listos ya? Perfecto.
Los espero para el viernes. No me los entregas en persona, nada de mensajeros. Es demasiado importante. Sí, recibirás el dinero cuando te diga que está hecho. 4.000. Como acordamos. Habló durante unos 3 minutos más, discutiendo detalles de documentos, sellos, firma. Sofía lo grabó todo. Le temblaban tanto las manos que el teléfono casi se le escapa. Lo apretó contra su pecho con ambas manos, sintiendo como las lágrimas corrían por sus mejillas, emborronando el maquillaje que se había aplicado cuidadosamente por la mañana. 3 años. 3 años de engaño. Todo ese tiempo había estado actuando. El amor, el cariño, la ternura, todo era mentira. Un cálculo frío. Un plan para apoderarse de su piso, de su dinero, para destruir su vida. Javier terminó la conversación y pareció dirigirse al baño. Sofía oyó el ruido del agua. Con cuidado se levantó del sillón, con las piernas temblorosas, y fue hacia la puerta de entrada. En silencio, de puntillas, se calzó, cogió el bolso, detuvo la grabación del teléfono y se lo guardó en el bolsillo. Luego abrió la puerta sin hacer ruido y salió al rellano. Solo cuando estuvo detrás de la puerta cerrada se permitió respirar. Se apoyó en la pared, tapándose la boca con la mano para no echarse a llorar a grito. Le temblaba todo el cuerpo. Veía borroso. Bajó las escaleras agarrándose a la barandilla, y salió a la calle. El aire frío de la mañana le golpeó la cara, despejándola un poco. Sacó el móvil y buscó en sus contactos el número de Miguel Pérez, su abogado, que llevaba los asuntos de la empresa desde hacía 5 años. Era la única persona en la que podía confiar ciegamente. Marcó el número con los dedos temblorosos. Un tono, 2, 3. Sofía, buenos días, sonó la voz enérgica de don Miguel. ¿Ha ocurrido algo? No suele llamar a estas horas. Don Miguel. La voz se le quebró. A duras penas se recompuso. Necesito su ayuda urgentemente. Muy urgentemente. Es una emergencia. ¿Qué ha pasado? El tono del abogado se volvió serio al instante. No por teléfono. ¿Podemos vernos ahora mismo en su despacho? Por supuesto. Venga de inmediato. Cancelaré todas mis reuniones de la mañana. Gracias. Estaré allí en 20 minutos. Colgó y pidió un taxi. Tuvo que esperarlo unos 5 minutos, pero le parecieron una eternidad. Sofía se quedó junto al portal, mirando a su alrededor, temiendo que Javier se asomara a la ventana y la viera. Pero las ventanas de su piso permanecían oscuras. En el coche intentó recomponerse. Se secó las lágrimas, sacó un espejo del bolso y se retocó el maquillaje. Su reflejo era espantoso, ojos rojos, cara pálida, rímel corrido. Pero no había nada que hacer. El despacho de Miguel Pérez estaba en el centro financiero de la ciudad. Subió a la 6ª planta. La secretaria la condujo inmediatamente a su despacho. El abogado la recibió en la puerta. Un hombre de unos 50 años, canoso, con un traje impecable. Al verle la cara, frunció el ceño. Siéntese. He pedido que no nos molesten. Cuéntemelo todo. Sofía se desplomó en el sillón y lo soltó todo. Lo de la gitana en el parque, la advertencia, cómo se había quedado en casa y había escuchado la conversación de Javier, el plan para apoderarse de su piso mediante la falsificación de documentos y una denuncia en Hacienda. Habló del cómplice, del dinero, de los 3 años de engaño. Hablaba de forma atropellada, saltando de un detalle a otro, pero Miguel Pérez la escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en su cuaderno. Cuando terminó, él se reclinó en su sillón y guardó silencio durante unos segundos, sopesando lo que había oído. ¿Tiene la grabación de esa conversación? Preguntó finalmente. Sí. Sofía sacó el teléfono y reprodujo el archivo de audio. La escucharon juntos. La voz de Javier sonaba clara y nítida. Todos los detalles del delito, los nombres de los cómplices, las cantidades, los planes. Cuando la grabación terminó, el abogado negó con la cabeza. Menuda situación. Le seré sincero, en 20 años de práctica he visto muchas cosas, pero una trama tan elaborada. Esto es serio. Muy serio. ¿Qué debo hacer? Preguntó Sofía. Su voz sonaba ajena, asustada. Lo primero, no entrar en pánico, dijo Miguel Pérez con firmeza. Lo segundo, recopilar la máxima información posible. Tenemos la grabación, eso es bueno, pero necesitamos más. Necesitamos los nombres de los cómplices, pruebas de la falsificación de los documentos, la conexión con la persona de Hacienda. Lo tercero, adelantarnos a sus movimientos. Si planea presentar la denuncia el lunes, tenemos varios días. Se quedó pensativo golpeando la mesa con el bolígrafo. Esto es lo que propongo. Ahora mismo vamos juntos a la comisaría, presentamos una denuncia por un delito en preparación y entregamos la grabación. Paralelamente buscaré toda la información sobre su marido, la de verdad. Verificaremos su identidad, su biografía, su pasado. Si es un estafador, seguramente no es la primera vez que hace algo así. También necesitamos saber quién es su cómplice y quién es esa persona en Hacienda. ¿Y si se entera de que he estado en la policía?
Sofía sintió una nueva oleada de miedo. Él está en casa. Podría darse cuenta de que volví y me fui de nuevo. No se dará cuenta, la tranquilizó el abogado. Usted misma lo ha dicho. Él cree que está en el trabajo. Actúe con normalidad. Vuelva a casa a su hora habitual esta noche. Compórtese con naturalidad. Ni una palabra de lo que sabe. Es crucial. No debe sospechar nada hasta que hayamos reunido todas las pruebas y demos el golpe. Se levantó y cogió la chaqueta del perchero. Vamos. Cuanto antes empecemos, mejor. En la comisaría no los atendieron de inmediato. Tuvieron que esperar casi una hora hasta que el inspector de guardia se desocupó. Sofía se sentó en un banco duro del pasillo, apretando el bolso, e intentaba no pensar en lo que estaría haciendo Javier en ese momento. Probablemente estaría trabajando tranquilamente en el ordenador, tomando café, quizás incluso le escribiría un mensaje cariñoso diciéndole cuánto la echaba de menos y qué ganas tenía de que llegara la noche. Miguel Pérez estaba de pie a su lado, hablando por teléfono en voz baja. Ya se había puesto en contacto con su gente para iniciar una investigación sobre Javier García López. Ahora solo quedaba esperar. Finalmente los invitaron a pasar a un despacho. El inspector era un hombre de mediana edad, con el rostro cansado y una mirada atenta. Se presentó como Carlos Ruiz. Escuchó el relato de Sofía, pidiendo aclaraciones sobre algunos detalles, y luego pidió escuchar la grabación. La escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando la grabación terminó, se reclinó en su silla y se frotó el puente de la nariz. La historia es desde luego interesante, dijo pensativo. Y tenemos la grabación, pero ¿entienden cuál es el problema? Formalmente el delito aún no se ha cometido. Su marido, por ahora, solo planea presentar una denuncia con documentos falsos. No hemos visto los documentos en sí, y todavía no ha ido a Hacienda. ¿Quiere decir que no pueden hacer nada? Sofía sintió que el pánico se apoderaba de ella. No he dicho eso, el inspector Ruiz levantó una mano. Podemos abrir diligencias, iniciar una investigación. Pero para atraparlos a todos, a su marido, a sus cómplices y a la persona de Hacienda, necesitamos esperar a que actúen, a que él vaya a presentar los documentos. ¿Quiere decir que tenemos que esperar hasta el lunes? Intervino Miguel Pérez. Es demasiado arriesgado. ¿Y si sospechan algo y abortan la operación? Precisamente por eso Sofía debe comportarse con absoluta naturalidad. El inspector la miró seriamente. Sin insinuaciones, sin cambios de comportamiento. Usted sigue con su vida normal, sin saber nada. Mientras tanto, nosotros recopilaremos información adicional, estableceremos vigilancia, averiguaremos quiénes son esas personas. Cogió un formulario y empezó a rellenar la denuncia. Abriré diligencias por preparación de estafa, explicó mientras escribía. Adjuntaremos la grabación como prueba. Daré orden de que comprueben a su marido en todas las bases de datos. Quizás ya tenga antecedentes. Y también necesitamos identificar a su cómplice y al contacto en Hacienda. Eso es más complicado, pero lo intentaremos. Sofía asintió, sintiéndose completamente vacía. Los próximos días tendría que fingir. Vivir junto a un hombre que planeaba destruir su vida, sonreírle, hablarle, hacer como si todo estuviera bien. Salieron de la comisaría cerca del mediodía. Miguel Pérez la acompañó hasta el coche. Entiendo lo difícil que es esto para usted, dijo, pero tiene que aguantar. Unos días más y todo habrá terminado. Lo principal es no delatarse. Lo intentaré, respondió Sofía, aunque sentía un nudo de terror al pensar en volver a casa. Estaré en contacto permanente, continuó el abogado. Cualquier pregunta, cualquier sospecha, llámeme de inmediato. Además, intente reunir discretamente los documentos que podamos necesitar. Todo lo relacionado con el piso, su negocio, sus finanzas. Escóndalo en un lugar seguro. Ella asintió y se subió al taxi. De camino al trabajo miraba por la ventana, sin ver las calles que pasaban. Su teléfono vibró, un mensaje de Javier. Hola, mi amor. ¿Qué tal? Te echo de menos. Esta noche preparo yo la cena. Tú descansa. Sofía apretó los dientes. Sus dedos teclearon solos la respuesta. Gracias, cariño. Todo bien. Hasta la noche. Lo envió y sintió una oleada de náuseas. Qué fácil le salía la mentira. Probablemente tan fácil como a él durante los últimos 3 años. En la oficina intentó trabajar, pero no podía concentrarse. Las letras de los documentos se emborronaban, los números se confundían. Sus compañeros entraban con preguntas. Ella respondía mecánicamente sin siquiera prestar atención. Por suerte nadie le hizo demasiadas preguntas. Todos estaban acostumbrados a que la directora tuviera días ajetreados. A las 3, llamó Miguel Pérez. Tengo noticias, dijo sin preámbulos. He investigado a su marido. Sofía, ¿está sentada? Sí, apretó el teléfono. Dígame. Javier García López no es su verdadero nombre. Bueno, sí lo es, pero cambió su documentación. Su nombre real es Javier Romero Sánchez. Ya fue procesado hace 7 años.
estafa, apropiación indebida de bienes. Se casó con una mujer, dueña de un pequeño negocio, se ganó su confianza y luego vació sus cuentas y desapareció. Le cayeron 3 años, pero salió al año por una amnistía. Sofía cerró los ojos, así que ni siquiera conocía el verdadero nombre del hombre con el que había vivido 3 años. Después de eso desapareció del radar de la policía, continuó el abogado. Por lo visto cambió sus documentos y empezó una nueva vida. Nuevo nombre, nueva biografía. La historia de los padres fallecidos. Mentira. Su madre está viva. Ya he contactado con ella. Dice que Javier apareció hace un año, le pidió dinero supuestamente para un tratamiento médico. Se lo dio. No ha vuelto a llamar. Dios mío, exhaló Sofía. O sea que todo, absolutamente todo, era mentira. Eso parece. Y eso no es todo. He estado indagando y resulta que no es programador autónomo, como se presentaba. No tiene ni ha tenido ningún encargo. Durante estos 3 años que supuestamente trabajaba desde casa, simplemente fingía estar ocupado. Pero a veces tenía dinero, recordó Sofía. Pagaba algunas compras, ayudaba con la comida. Miserias en comparación con lo que usted gana. Probablemente eran restos de estafas anteriores o dinero del cómplice. Pero el hecho es que ha vivido de su dinero mientras preparaba el golpe gordo. Sofía guardó silencio, procesando la información. 3 años de su vida con un completo desconocido, con un delincuente que había planeado metódicamente su destrucción. En cuanto al cómplice, prosiguió Miguel Pérez, todavía no está claro, pero según datos indirectos, podría tratarse de un tal Víctor Morales. También tiene antecedentes por estafa. Se cruzaron en el pasado. Ya le he pasado esta información al inspector. Lo están comprobando. Gracias, fue lo único que pudo articular Sofía. Aguante. Recuerde un poco más y todo habrá terminado. Colgó y se quedó mirando la pantalla en blanco del ordenador. ¿Cómo había podido ser tan ciega? No hubo ninguna señal. Intentó recordar algo sospechoso, pero su memoria solo le traía momentos agradables, sus paseos por la tarde, las risas viendo películas, sus abrazos por la noche. Todo había sido una actuación, un cálculo frío. El resto del día pasó como en una neblina. A las 6 de la tarde Sofía recogió sus cosas y se fue a casa. De camino paró en el supermercado y compró algunas cosas. Tenía que mantener la apariencia de un día normal. La lista de la compra le temblaba en las manos. Releía las mismas líneas una y otra vez sin entender lo que ponía. En casa, Javier la recibió en la cocina. Realmente estaba preparando la cena. Algo se freía en la sartén y olía delicioso. Se giró y sonrió. Hola, cariño. ¿Qué tal el día? He decidido hacer tu plato favorito, pollo en salsa de nata. Sofía se obligó a devolverle la sonrisa. Hola. Ha sido un día duro, estoy agotada. Gracias por cocinar. Pasó a su lado, evitando mirarlo a los ojos, y dejó el bolso en una silla. Javier la abrazó por la espalda y le besó la coronilla. Ve a descansar. Termino esto y cenamos. Ella asintió y se fue al dormitorio. Cerró la puerta, se sentó en la cama y se tapó la boca con las manos para no gritar. Sus caricias ahora le parecían repugnantes. Cada palabra, falsa. ¿Cómo podía actuar así? ¿Cómo se puede fingir durante 3 años sin delatarse ni una sola vez? Sofía pasó unos 20 minutos en el dormitorio, recomponiéndose. Se lavó la cara con agua fría, se puso ropa de casa y respiró hondo varias veces para calmarse. Luego salió a la cocina. La cena transcurrió en una atmósfera tensa, aunque Javier no pareció notar nada. Contaba una historia sobre problemas con un cliente, se quejaba de dificultades técnicas. Sofía asentía, comiendo a la fuerza. La comida no le pasaba. Cada bocado era un suplicio. Estás un poco pálida, observó Javier de repente. ¿Seguro que estás bien? Solo estoy cansada, respondió ella, esforzándose porque su voz sonara natural. Mucho trabajo, no duermo bien. ¿Quizás necesitas unas vacaciones? Le cubrió la mano con la suya. Podríamos irnos a algún sitio a descansar. Quizás. Retiró la mano con delicadeza y cogió un vaso de agua. Después de entregar el informe trimestral, lo pensaré. Después de cenar, dijo que se daría un baño. Se encerró en el cuarto de baño, abrió el grifo y sacó el móvil. Le escribió a Miguel Pérez, estoy en casa. ¿Todo bien? Aguanto. La respuesta fue instantánea, bien hecho. Mañana llamará el inspector. Habrá que discutir los detalles. Manténgase fuerte. Sofía se quedó en la bañera casi 1 hora, hasta que el agua se enfrió por completo. Luego salió y se metió en la cama. Javier ya estaba allí, leyendo algo en la tableta. La apartó y la abrazó. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, susurró ella, y se giró hacia la pared, acurrucándose. Él se durmió rápidamente. Sofía se quedó despierta, escuchando su respiración. A su lado dormía el hombre que quería destruir su vida, que llevaba 3 años planeando cómo arrebatarle todo lo que tenía. Y ella tenía que fingir que no sabía nada.
Por la mañana, la despertó una llamada. Javier aún dormía. Sofía se deslizó sigilosamente fuera de la cama, fue a la cocina y contestó. Era el inspector Carlos Ruiz. Buenos días, Sofía. ¿La he despertado? No, ya estaba levantada. Bien, tengo noticias. Hemos identificado al cómplice de su marido, Víctor Morales, como suponía su abogado. Le hemos puesto vigilancia. Anoche se reunió con alguien de la agencia tributaria. Registramos el encuentro. Ahora estamos verificando de quién se trata. Sofía sintió nacer una débil esperanza. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos al lunes. En cuanto su marido vaya a presentar los documentos, lo detendremos. Al mismo tiempo detendremos a Morales y a la persona de Hacienda. Lo importante es pillarlos a todos con las manos en la masa, con los documentos. Entonces el caso será irrefutable. Entendido, tragó saliva. Así que tengo que vivir así 3 días más. Comprendo lo difícil que es, pero no hay otra opción. Aguante, pronto acabará todo. Colgó y se apoyó en el alféizar de la ventana. Afuera amanecía un nuevo día. Sábado, luego domingo y el lunes por la mañana todo se decidiría. El fin de semana fue un infierno. Javier propuso ir al campo, a pasear por la naturaleza. Sofía se negó alegando que no se sentía bien. Pasaron el sábado en casa. Él vio el fútbol. Ella fingió leer un libro. El domingo también transcurrió en una espera angustiosa. Javier intentó varias veces averiguar qué le pasaba, porque estaba tan callada. Sofía respondía que solo era cansancio, que ya se le pasaría. Él pareció creerla, aunque a veces ella sorprendía su mirada escrutadora. El domingo por la noche, mientras Javier estaba en la ducha, Sofía entró sigilosamente en su despacho. Nunca antes había hurgado en sus cosas. Le parecía incorrecto, pero ahora todo había cambiado. Abrió los cajones del escritorio, revisando rápidamente papeles, impresiones de contratos, notas, borradores. En el cajón inferior encontró una carpeta. La abrió y el corazón se le encogió. Allí estaban los documentos falsificados, contratos a nombre de su empresa, firmas, sellos. Todo parecía absolutamente auténtico. Los documentos reflejaban transacciones ficticias por sumas enormes. Si Hacienda recibía eso, no tendría ninguna posibilidad de demostrar que era una falsificación. Sofía fotografió varias páginas con el móvil, lo volvió a colocar todo con cuidado en su sitio y cerró el cajón. Le temblaban las manos. Ahí estaba, la prueba material. Mañana se las entregaría al inspector. La noche antes del lunes apenas durmió. Se quedó mirando el techo, repasando mentalmente el día siguiente. Javier debía ir a Hacienda por la mañana, sobre las 10. El inspector le había prometido que estarían preparados. Por la mañana Sofía se levantó como de costumbre y se preparó para ir a trabajar. Javier también se levantó, dijo que tenía una reunión importante y que tenía que ir al centro. Ella asintió, intentando no delatar su nerviosismo. Salieron del piso casi al mismo tiempo. En la calle se separaron. Él se dirigió a su coche, ella a la parada del autobús. Sofía se giró para mirarlo. Caminaba a paso rápido, seguro, sin sospechar nada. Fue la última vez que lo vio en libertad. Sofía no fue a la oficina. Tomó un taxi y pidió que la llevara cerca del edificio de la agencia tributaria. Miguel Pérez y el inspector Carlos Ruiz habían acordado que ella esperaría cerca por si se requería su presencia para una identificación o para declarar. El coche se detuvo a una manzana del edificio. Sofía se bajó, caminó hasta una pequeña cafetería con grandes ventanales y se sentó en una mesa junto a la ventana. Desde allí se veía la entrada principal de Hacienda. Pidió un café que no pudo terminar y se dispuso a esperar. El tiempo se arrastraba. Cada minuto parecía una hora. Sofía miraba la entrada, temiendo perderse el momento clave. En su cabeza se arremolinaban pensamientos confusos. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Javier sospechaba la trampa? ¿Y si cambiaba de opinión? A las 9:30, un coche gris discreto se detuvo frente al edificio. De él bajaron 2 hombres de paisano. Sofía reconoció a uno. Era Carlos Ruiz. Entraron en el edificio. 10 minutos después apareció Javier. Caminaba a paso rápido con una carpeta de cuero en la mano. Su rostro reflejaba concentración. Sofía apretó la taza de café con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Era el momento de la verdad. Javier subió los escalones y desapareció tras las puertas de Hacienda. Sofía contuvo la respiración. Pasó 1 minuto, 2, 3. ¿Qué estaría pasando dentro? ¿Ya estaría presentando los documentos? ¿Lo estarían deteniendo ya? El teléfono vibró, un mensaje de Miguel Pérez. La operación ha comenzado. Manténgase fuerte. Pasaron otros 15 minutos. Sofía estaba sentada como en ascuas, sin apartar la vista de la entrada. Finalmente las puertas se abrieron de par en par y vio a Carlos Ruiz y a un colega sacando a Javier. Tenía las manos esposadas a la espalda, el rostro pálido, descompuesto por la rabia y la conmoción.
Detrás salieron otros 2 policías que llevaban a un hombre de unos 40 años. Sofía no lo conocía, pero supuso que era Víctor Morales el cómplice. Y en tercer lugar, llevaban a una mujer con traje de chaqueta, probablemente la empleada de Hacienda que participaba en la trama. Los metieron en coches de policía que aparecieron de la nada. Sofía observó cómo se llevaban a Javier, el hombre al que había amado, con el que había vivido 3 años y que resultó ser un completo desconocido. No sentía ni lástima ni arrepentimiento, solo vacío y cansancio. El teléfono volvió a vibrar. Era Carlos Ruiz. Sofía, todo ha salido bien. Los 3 han sido detenidos con las manos en la masa. Los documentos han sido incautados. Han empezado a declarar aquí mismo. Puede estar tranquila. Gracias, no ella. Gracias. Tendrá que venir a la comisaría para prestar declaración oficial y firmar los papeles. Pero no hoy. Descanse. Venga mañana por la mañana. De acuerdo. De acuerdo. Colgó y se reclinó en el respaldo de la silla. De repente la invadió un cansancio tan profundo como si no hubiera dormido en una semana. Sofía sacó un pañuelo y se secó las lágrimas que habían brotado. Lágrimas de alivio, de rabia, de dolor, todo a la vez. Los días siguientes transcurrieron en una sucesión de interrogatorios, reuniones con abogados y firma de papeles. Javier Morales y la funcionaria de Hacienda fueron puestos en prisión preventiva. La investigación avanzó rápidamente, había pruebas más que suficientes, y los propios detenidos empezaron a declarar, culpándose unos a otros. Miguel Pérez la ayudó a tramitar todos los documentos del divorcio. Sofía presentó la demanda sin querer esperar ni un día más. Javier intentó contactar con ella desde la cárcel, llamó, escribió cartas, pidió verla. Ella no respondió ni una sola vez. No tenía nada que decirle. Por los informes de la investigación, se enteró de los detalles de la trama. Resultó que Javier, o mejor dicho Romero, llevaba casi 10 años dedicándose a estafas similares. Tras su primera condena, había perfeccionado sus métodos, elegía a mujeres solteras y exitosas, se ganaba su confianza, se casaba con ellas y luego las desplumaba mediante diversas tramas. Sofía era la cuarta. Las víctimas anteriores no habían podido demostrar nada. Él siempre había sido cuidadoso, borrando todas las huellas. Pero esta vez, su exceso de confianza le había jugado una mala pasada. No esperaba que Sofía descubriera sus planes antes de tiempo. El juicio se celebró 4 meses después. Sofía asistió a todas las sesiones. Javier recibió 7 años de prisión por estafa de gran cuantía, falsificación de documentos y organización de grupo criminal. Morales 6 años y la funcionaria de Hacienda, 5 años de condena condicional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El piso, el negocio, todos sus bienes, siguieron siendo suyos. El divorcio se formalizó. Javier no tenía derecho a nada. No había contrato matrimonial, pero dadas las circunstancias y sus intenciones delictivas, el tribunal no le reconoció ningún derecho sobre el patrimonio. Cuando todo terminó, Sofía sintió un extraño vacío. Se había hecho justicia, el criminal estaba castigado, ella lo había conservado todo. Pero 3 años de su vida habían sido borrados. 3 años que había vivido con un hombre que no existía, con una invención, con una máscara. Pasaron 2 semanas desde el juicio. Era un cálido día de verano. Sofía caminaba por la calle después de una reunión con unos socios y, de repente, se dio cuenta de que sus pies la llevaban a aquel parque, al lugar donde todo había comenzado. Se desvió del camino principal y recorrió el sendero familiar hasta su banco favorito bajo el viejo castaño. Se sentó, cerró los ojos y dejó que el sol le acariciara el rostro. Estaba tranquilo, en calma, igual que el día en que conoció a la gitana. «Aquí estás, hija». Sofía se sobresaltó y abrió los ojos. Ante ella estaba la misma anciana de la falda de flores, apoyada en su bastón. A su lado, su hija. «Hola», Sofía se levantó del banco. Las estaba buscando. Quería darles las gracias. Lo sé, la anciana sonrió mostrando sus pocos dientes. Lo sé todo. Veo en tu cara que te has liberado. Has esquivado la desgracia. Usted me salvó la vida. Sofía sintió un nudo en la garganta. Si no hubiera sido por su advertencia, no habría descubierto nada. Él habría llevado a cabo su plan, y yo. Chis, tranquila. La mujer se sentó en el banco y dio una palmadita en el sitio a su lado. Siéntate, hablemos. Sofía se sentó. La hija de la gitana se acomodó al otro lado. ¿Quieres preguntar cómo lo supe, verdad? La anciana la miró con sus ojos negros y penetrantes. Sí, admitió Sofía. ¿Cómo podía saberlo? Me veía por primera vez en su vida. Lo presiento, respondió la mujer con sencillez. No siempre, no con todo el mundo, pero a veces cuando una persona hace el bien de corazón, algo se abre. Vi oscuridad a tu alrededor, peligro. Vi a un hombre con 2 caras, una buena y otra mala. Vi cómo tejía sus redes, cómo se preparaba para atraparte en ellas. Pero ¿cómo es posible? Sofía negó con la cabeza. No creo en lo místico ni en la adivinación.
Y haces bien en no creer, sonrió la anciana. La mayoría de nosotros somos charlatanes, es verdad. Sacamos el dinero a los crédulos, pero entre nosotros hay quienes de verdad sienten algo. Unos pocos. Yo soy una de ellos. Guardó silencio mirando a lo lejos. A mí misma me pasó algo parecido hace mucho tiempo, continuó en voz baja. Me casé hace muchos años, amaba a mi marido, y resultó ser como el tuyo. Me lo quitó todo, me abandonó con una hija pequeña en brazos. En aquel entonces no sentí nada, no vi nada. Pero debería haberlo hecho. Miró a su hija, que asintió con tristeza. Después de aquello se me abrió este don, continuó la anciana. Empecé a ver la mentira, el peligro alrededor de la gente. No siempre, como te digo, pero cuando lo veo, intento advertir. Tú me hiciste un bien, compartiste lo último que tenías. ¿Cómo no iba a advertirte? Sofía guardó silencio, asimilando lo que oía. Su parte racional aún se resistía, pero los hechos hablaban por sí solos. La anciana realmente sabía algo que no podía saber. Gracias, dijo finalmente. No sé cómo funciona, pero me salvó. Quiero agradecérselo con dinero, con ayuda, con lo que sea. No necesito tu dinero, la mujer agitó las manos. Ya me lo has agradecido al creerme, al comprobarlo. Muchos no creen, no hacen caso, y luego se arrepienten. Tú me escuchaste y esa es tu recompensa. Pero debo hacer algo, insistió Sofía. La anciana se lo pensó y luego asintió. Hay una cosa. Cuando veas a alguien que necesita ayuda, no pases de largo. Aunque sea un desconocido, aunque parezca que tu ayuda no cambiará nada, ayuda. La bondad siempre vuelve. Recuérdalo. Se lo prometo, asintió Sofía. Se quedaron un rato más, hablando de la vida, de lo que vendría después. La anciana le aconsejó que no se encerrara en sí misma, que no tuviera miedo de volver a confiar en la gente. Le dijo que un hombre malo no significaba que todos lo fueran. Le dijo que Sofía tenía toda la vida por delante y que, sin duda, sería feliz. Cuando las mujeres se dispusieron a marcharse, Sofía les tendió un sobre. Por favor, acéptenlo, no como un pago sino como un agradecimiento. Gástenlo en algo bueno. La anciana miró el sobre, luego a Sofía, y lo aceptó. Gracias, hija. Lo gastaré con cabeza. Y tú cuídate y recuerda, todo saldrá bien. Se marcharon, perdiéndose en el verdor del parque. Sofía se quedó sentada en el banco. A su alrededor cantaban los pájaros, las hojas de los árboles susurraban y el sol brillaba. La vida continuaba. El primer tiempo después de todo lo sucedido fue duro. Sofía se volcó en el trabajo intentando no quedarse a solas con sus pensamientos, pero poco a poco el dolor empezó a remitir. Empezó a ir a un psicólogo, a analizar lo que había pasado, porque no había visto las señales del engaño. El psicólogo le explicó que personas como Javier eran manipuladores profesionales. Llevaban años perfeccionando su arte, sabían cómo ganarse la confianza, cómo jugar con las emociones. No debía culparse por haber caído en la trampa. Lo importante era que había conseguido salir. Pasó un año. Sofía había cambiado. Era más cautelosa, más atenta con la gente, pero no se había amargado. Recordaba las palabras de la anciana gitana sobre la bondad y se esforzaba por seguirla. Ayudaba en refugios para personas sin hogar, participaba en actos benéficos y apoyaba una pequeña fundación de ayuda a mujeres víctimas de la violencia doméstica y la estafa. El trabajo iba bien. La empresa crecía, surgían nuevos proyectos. Sofía encontraba un sentido en ello, veía los resultados de sus esfuerzos. Eso la ayudaba a sanar sus heridas. A veces pensaba en su vida personal. Sus amigos intentaban presentarle a alguien, pero ella aún no estaba preparada. Quizás algún día volvería a abrirle su corazón a alguien, pero no ahora. Ahora necesitaba aprender a confiar de nuevo en sí misma, en sus instintos. Un día de primavera, casi exactamente un año después de aquel suceso, Sofía volvió al parque. Se sentó en el mismo banco y sacó su tupper con el almuerzo. Venía aquí a menudo. Este lugar se había vuelto especial para ella. Un lugar de renacimiento. Comía disfrutando del calor y el silencio, cuando de repente vio a un anciano que caminaba lentamente por el sendero. Parecía cansado, su ropa estaba gastada. El hombre se detuvo junto a una papelera y miró dentro, buscando aparentemente algo de comer. Sofía, sin pensarlo, se levantó y se acercó a él. Disculpe, ¿le apetece comer? Tengo más de lo que puedo comer. El hombre la miró con desconfianza. ¿De verdad? ¿De verdad? Le tendió el tupper. Tómelo, por favor. Él cogió la comida con manos temblorosas y sus ojos brillaron con lágrima. Gracias, buena mujer. Que Dios se lo pague. Sofía sonrió y volvió al banco. Observó cómo el hombre comía y recordó aquel día, un año atrás, cómo había compartido su comida con una gitana desconocida, cómo esa simple bondad había desencadenado una cadena de acontecimientos que le había salvado la vida. La bondad siempre vuelve. Aquellas palabras resultaron ser ciertas. Sacó el teléfono y miró la foto de la pantalla. Era ella misma, sonriendo con el mar de fondo.
La foto se la habían hecho hacía 2 semanas, cuando por primera vez en mucho tiempo se había permitido simplemente descansar, irse de vacaciones sola. En la foto parecía feliz, y era verdad. Había pasado por un infierno por la traición, por el dolor, pero había sobrevivido. Se había hecho más fuerte, había aprendido a valorar el presente, a distinguir lo verdadero de lo falso. La vida continuaba. Aún quedaban muchos días, muchas oportunidades, muchos encuentros por delante. Sofía ya no le temía al futuro. Sabía que podría superar cualquier dificultad, porque en el momento más oscuro, la bondad de una desconocida la había ayudado, y ahora era ella quien llevaba esa bondad a los demás. Y en algún lugar de esa misma ciudad, en una pequeña habitación de alquiler, una anciana gitana estaba sentada junto a la ventana y sonreía. Sabía que aquella mujer a la que había ayudado hacía un año sería feliz. Lo sentía, igual que había sentido el peligro entonces. «Mamá, ¿por qué sonríes?», preguntó su hija al entrar en la habitación. «Recordaba una buena historia», respondió la anciana, «sobre cómo un pequeño acto de bondad puede salvar una vida, y lo importante que es no pasar de largo cuando ves que alguien necesita ayuda». «¿La mujer del parque? ¿Es por ella? Será feliz, lo sé. Pasó por el fuego y el agua, pero no se rompió. Las personas así siempre encuentran su camino». La hija se acercó y abrazó a su madre. «Hiciste bien en advertirla entonces». «Solo hice lo que tenía que hacer», la anciana acarició la mano de su hija. «Bondad por bondad. Así funciona el mundo. Recuérdalo». Y en aquella cálida tarde de primavera, 2 personas en extremos opuestos de la ciudad pensaban en lo mismo, que en un mundo lleno de engaño y maldad, todavía hay lugar para la bondad. Y que esa bondad puede cambiarlo todo, salvar una vida, dar esperanza, demostrar que no todo está perdido. Sofía cerró los ojos, inhalando el aire fresco de la primavera. Tenía toda una vida por delante, una vida nueva, honesta, real, la vida que merecía, y estaba dispuesta a recibirla con el corazón abierto, porque ahora sabía que la bondad siempre salva.